Vamos a hablar sobre el método del estudio del transcriptoma. El transcriptoma se refiere al conjunto completo de ARN mensajero transcrito a partir de ADN en una célula, tejido u organismo en un momento específico. Existen diferentes objetivos de estudio. Estos objetivos se basan en comprender la expresión génica, caracterizar procesos biológicos, identificar biomarcadores, descubrir mecanismos moleculares y entre otros. Los procesos para realizar este estudio pues se basan en la preparación de la muestra para comenzar, en donde se extrae el ARN de tejidos o células y también se realiza la eliminación de lo que sería el ARN ribosomal. Por otro lado está la construcción de la biblioteca de ARN, donde prácticamente está la retrotranscripción, en donde el ARN mensajero se convierte en ADN complementario mediante la transcriptasa invertasa, y la fragmentación y etiquetado, en donde el ADN-C se fragmenta y se le añaden adaptadores para facilitar su análisis. También está la secuenciación y el análisis, en donde se ocupan diferentes métodos como los microarrays de expresión génica y la secuenciación de ARN, donde normalmente la secuenciación tiene mayor precisión y alta especificidad. También están los análisis bioinformáticos, en donde está el alineamiento, el análisis diferencial y la interpretación funcional, en donde lo único que trata de aquí es dar cierta lectura a la secuencia del genoma de referencia y también trata de identificar genes cuya expresión cambia significativamente ante condiciones experimentales. Y para la interpretación se utilizan diferentes herramientas, como puede ser Gen Ontology, los cuales ayudan a interpretar funciones biológicas y vías implicadas. Por otro lado, tenemos las aplicaciones, en donde se encuentra la biomedicina y la agricultura. En la biomedicina trata de descubrir ciertas enfermedades, genes relacionados a ciertas enfermedades, y en la agricultura se descubren genes que ayudan al mejoramiento de esta especie. Por otro lado, tenemos lo que sería la investigación y la biotecnología. En la investigación, pues prácticamente tratan de estudiar estos genes, realizando estudios de regulación génica y dinámica celular, y también analizan el impacto ambiental en la expresión génica. Y en la biotecnología, pues se producen enzimas o metabolitos y otros compuestos de interés industrial, y también se diseñan cultivos genéticamente modificados basados en información de la expresión génica. Los métodos de estudio del protoma. En este caso tenemos la definición del protoma. El protoma es el conjunto de proteínas producidas por el genoma, célula, tejido u organismo en condiciones específicas. En este caso tendremos las diferencias entre el genoma y el protoma, como las pueden ver aquí. Pero entre las principales está que el protoma es variable porque las distintas células de un organismo producen proteínas diferentes, mientras que el genoma se considera que está integrado a aproximadamente 40.000 genes, que se está elaborando del mapa de cada uno de ellos con el objetivo de precisar sus funciones en lo normal y en lo patológico. Por otro lado, tendremos su importancia en la biotecnología. Su importancia en la biotecnología abarca desde la producción de fármacos, el diseño de enzimas industriales y hasta la biotecnología agrícola, como lo podemos ver en las imágenes. Por otro lado, tendremos los métodos claves para el estudio del protoma. Por un lado, tendremos la electroforesis bidimensional, o también conocida como el S2-PAGE. El este se encarga de la separación de proteínas por el punto exoeléctrico. Por otro lado, tendremos la espectrofometría de masas y tendremos las técnicas basadas en anticuerpos, que son las conocidas el Western blot y el ELISA. Por último, tendremos la cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas, también conocida como el LCMS. Tendremos el caso de estudio de identificación de biomarcadores en cáncer de mama mediante técnicas proteómicas. Tendremos que el método aplicado es el espectrometría de masas para analizar muestras de un tejido tumoral y sano. En este se realiza una comparación de las proteínas presentes en ambos tipos de tejidos usando cromatografía líquida acoplada a MS. Y también tendremos la identificación de proteínas, que entre ellas la más conocida es el HER2. Por último, tendremos que como resultados que la identificación de nuevos marcadores proteicos, además de que el HER2 puede utilizarse para la mejora del diagnóstico, confirmando la utilidad de la proteómica cuantitativa. Y finalmente tendremos las imágenes aquí presentes que nos mostrarán los resultados del caso de estudio. Y eso es todo. Muchas gracias. Referente a la extracción del ADN, ¿qué es la extracción de ARN?
La extracción de ARN o ácido ribonucleico es un paso esencial en los estudios moleculares y biotecnológicos. Este procedimiento permite aislar y purificar ARN de muestras biológicas como tejidos, células o fluidos para analizar su expresión genética, entre otros estudios. Esta es una molécula clave en los procesos de transcripción y traducción de la información genética. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de esto es obtener ARN de alta calidad y pureza, preservar la integridad del ARN y facilitar el análisis genético y funcional de esta misma. ¿Cuál es el proceso a seguir para la extracción de ARN? Este procedimiento consta de las siguientes etapas. Primero, lisis celular. Esta consiste en la ruptura de la célula para liberar su contenido. Normalmente se usan soluciones con detergentes y agentes caotrópicos para desestabilizar la membrana que protege el ARN. Segunda etapa es la separación de fases. Consiste en separar las moléculas de ARN de otros componentes celulares, ADN, proteína, lípidos, etc. Como tercera etapa es la purificación. En esta el ARN se limpia de contaminantes usando columnas de sílice, perlas magnéticas u otras metodologías. La cuarta etapa es la elución. Aquí se recupera el ARN en un buffer o agua libre de RNasas. Aplicaciones de la extracción de ARN. Entre estas encontramos al estudio de perfiles de ARN no codificante. Aquí se hace un análisis de microARN, ARN largo no codificante y ARN circular. Estos se asocian con la identificación de biomarcadores en enfermedades como el cáncer. Otra aplicación es la conducción de bibliotecas de ADN complementario, ya que estas se utilizan para clonar genes y realizar estudios funcionales. También la validación de proteómica a través de correlación de transcriptómica. Los niveles de ARN mensajeros extraídos ya se analizan y se pueden correlacionar con la cantidad de proteínas expresadas. Entre otras aplicaciones podemos encontrar la caracterización del ARN viral. Ejemplo de esto es el ARN extraído justamente del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. La edición genética, en donde se usa el ARN como modelo para guías de técnicas como el CRISPR-Cas13. Además también del desarrollo de vacunas basadas en ARN. A continuación voy a presentar unas conclusiones generales sobre los métodos de estudio de transcriptoma, métodos de estudio de proteoma y la extracción de ARN. Con respecto a los métodos de estudio del transcriptoma, estos han evolucionado significativamente pasando de las tecnologías basadas en hibridación como los microarrays a la secuenciación del ARN de próxima generación o RNA-seq. Si bien los microarrays permitieron el análisis de transcriptomas conocidos, el RNA-seq ofrece una visión más completa. Esto nos lleva a que, a medida que las tecnologías de secuenciación progresen, los métodos de RNA-seq continuarán evolucionando, proporcionando información sin precedentes sobre la complejidad y dinámica del transcriptoma. Con respecto al estudio del proteoma, el conjunto completo de proteínas expresadas en un organismo o sistema biológico se basa en una variedad de métodos. Estos métodos, a menudo acoplados a espectrometría, permiten la identificación y cuantificación de proteínas, dándonos información valiosa sobre su función y dinámica. La proteómica ha avanzado significativamente, pasando de la simple identificación de proteínas a un análisis de su localización y dinámica. A medida que las tecnologías de espectrometría de masas y las herramientas informáticas continúen mejorando, la espera de una comprensión más completa y precisa del proteoma. Con respecto a los métodos de estudio sobre la extracción del ARN, estos métodos de extracción de ARN son un paso crucial para muchos procedimientos biológicos moleculares. Existen numerosos métodos disponibles para extraer el ARN, como métodos basados en afinidad por sílice, que suelen ser rápidos, eficientes y producen alta calidad y con baja probabilidad de contaminación; métodos basados en trisol, que lisan las células, la desnaturalizan y después se recupera estas del sobrenadante o de la fase acuosa. Es importante la elección del método de extracción de ARN, ya que depende de varios factores como el tipo de muestra, cantidad de ARN requerida y el nivel de pureza deseado, y además también su costo. Muchas gracias por su atención.